Buenas tardes, amigos. Desde Jaca vamos a hablar de la búsqueda de soluciones para Jaca, para Aragón y para España. En realidad, es imprescindible tener en cuenta que aislar una ciudad del resto de la provincia, del resto de la región, del resto de España, de Europa, del mundo, en los tiempos que corren es un ejercicio muy complicado, por no decir imposible. Vamos a hablar de Jaca, de la búsqueda de soluciones para los grandes problemas que tiene, pero sobre todo queremos intentar que la gente se tome en serio algo que siempre ha sido importante a lo largo de la historia: la participación. En Jaca ocurre una cosa curiosa que no había visto nunca antes, o al menos no la había visto en otros lugares. Es típico que se creen páginas web en las que se prohíbe, por decirlo de alguna manera simple, hablar de política. Y la pregunta que uno se puede hacer es: ¿se puede vivir al margen de la política? ¿Se puede vivir al margen de lo que está ocurriendo en el mundo en un momento que de la noche a la mañana puede haber cambios trascendentales que pueden traer graves consecuencias para nosotros? Hoy vamos a dedicarle más tiempo a Jaca que otras veces, aunque también tenemos que seguir hablando de Aragón, como digo, y del mundo. Tenemos que hablar de las elecciones andaluzas y cómo influirán en las elecciones que hay en Jaca, en las elecciones aragonesas, en las elecciones europeas o en las elecciones generales que están en manos de un presidente que deja muchísimo que desear. Las elecciones andaluzas, sin duda de ninguna clase, van a suponer un antes y un después. Por una razón muy simple. Porque, aunque ha tardado, el bipartidismo contra el que llevamos años y años luchando, puesto que nos ha negado la posibilidad de vivir en un Estado de Derecho, la posibilidad de evitar la corrupción, la posibilidad de dedicar los recursos a lo que la gente de verdad necesita, el bipartidismo, que ha durado 40 años, seguramente cayó el día 2 de diciembre en España y seguramente afectará a todas las regiones de España. No queremos repetir lo que escribimos en las páginas web. Hay unas páginas que hablan de Jaca, en las que tenemos que poner el acento en lo político, porque ya digo que en Jaca los alcaldes sucesivos han conseguido que la gente no hable de política. Eso sí, han conseguido también que la gente hable de lo maravilloso que son los alcaldes que tenemos. Justamente lo contrario de la realidad. Y por lo tanto no nos queda más remedio que tratar de corregir esto en la medida que podamos. La gente puede abstraerse completamente de los temas políticos, de los temas económicos, de los temas sociales, de la inmigración, del nacionalismo, de lo que quieran. Pueden abstraerse y hacer fotografías nada más de una ciudad preciosa, sin dudas de ninguna clase, pero que al lado de las fotografías hay muchísimas otras cosas de las que hay que preocuparse y que son importantes y que no se resuelven. Decía que las elecciones andaluzas suponen un antes y un después. Y vayan adelantando, porque me he molestado en hacer proyecciones de lo que supondría un comportamiento similar al de los andaluces en tierras como Jaca
como Huesca, como Teruel, como todas las provincias, como Aragón en conjunto, como Zaragoza, y me he llevado una sorpresa agradable, porque la cosa cambia. Esta es la realidad. Y lo que podríamos constatar, como digo, lo tenéis en páginas web que dicen, por ejemplo, Jaca, opinión y debate político. Lo podéis encontrar en Jaca, dice, somos de Jaca, política, económica y sociedad. En una palabra, tratamos de tocar aquellos temas que no se tocan en las páginas normales. No se trata del autobombo de los políticos, que además lo pagan el autobombo con el dinero de nuestros presupuestos. Se trata de que lo que se diga en Internet sirva para aumentar el conocimiento, para aumentar la información, para que sepamos exactamente lo que está pasando y cómo podemos resolverlo a lo mejor, porque tampoco es seguro todo ello. En las páginas políticas es inevitable que surja una especie de odio al periodismo, a los políticos, a los corruptos, a todos aquellos que en el fondo pisotean la vida pública. Cuando ves cómo funcionan las cosas, cómo de la noche a la mañana en Andalucía 30.000 enchufados salen a la calle, cuando ves que las cuentas de la comunidad andaluza eran completamente falsas y solo por un resultado electoral por fin sabremos cuál es la situación de la economía andaluza, su deuda, las subvenciones y transferencias que se han realizado a verdaderos ladrones, no te queda más remedio que decir, por fin reacciona la gente, por fin la gente da valor a su voto y se preocupa de sí mismo y por lo que ocurre en su tierra. La verdad que muchas veces es difícil dominar una especie de complejo de superioridad en esta época de cínicos, demagogos, manipuladores y ladrones en todos los ámbitos, sea en la mediocridad política, sea en el periodismo. Es terrible ver cómo España, en prácticamente de 20 años, ha cambiado en el mundo del periodismo hasta tal punto que todas las empresas han terminado en crisis. Que una buena parte de los medios de comunicación, especialmente las cadenas privadas de la 3, la 4 con sus añadidos, o la 3 y la 5 con sus añadidos de la 4 y la sexta, es inconcebible que estas televisiones privadas y las televisiones autonómicas puedan manipular como manipulan a la gente. Y esto ocurre en todos los sitios. Igual da, en un sitio no habrá televisión, pero tendréis una radio. En otro sitio no habrá un periódico, pero siempre no hay periódico, radio, televisión en estos momentos en España y seguramente en Europa y en el mundo que no esté completamente condicionado y que ocurra como ha pasado estos últimos tiempos con la televisión de la 3 y la sexta, en la que un canal se dedicaba al PP y otro canal se dedicaba a Podemos. Así no se puede jugar con la comunicación, así no se puede estar tranquilo en un país. La verdad es que es jorobado, por no decir otra palabra, y lo hemos vivido con mucha claridad, que te censuren, que te veten, sencillamente por decir verdades en unas televisiones que no llegan tampoco a tanta gente. Pero en este país no se ha podido criticar ni a empresarios, ni a políticos, ni a presidentes de gobierno, ni a corruptos de todo tipo y variedad. Te censuraban. Y es vital que la censura no exista. Te vetaban en los medios. Y es vital que no existan los vetos en los medios, porque si no, solo oímos estupideces. La realidad es que en los tiempos que corren, si algunas libertades podemos considerar que son sagradas con respecto a las tonterías que se dicen por ahí, es sagrado el procurar a la gente alimentación, es sagrado procurar educación, es sagrado procurar vivienda, es sagrado
el disponer de unos hospitales que atiendan a la gente a conciencia. Hablaremos mucho de hospitales cuando hablemos de Jaca en los próximos tiempos, porque esto no va a ser hoy nada más. La realidad es que vivimos en una época en que, por decirlo de alguna manera, las pasiones surgen en nosotros y a veces incluso se enfrentan con las vocaciones que realmente tenemos. Llega un momento que ves que ante tanta porquería no queda más remedio que tomar el poder, pero también defender la verdad. Porque si no lo hacemos, estamos muertos, por decirlo de alguna manera. La realidad que a estas alturas de la vida, lo que sí que nos damos cuenta es de que sorprendentemente veníamos a una ciudad tranquila a descansar y encontramos tantos problemas que inevitablemente no nos queda más remedio que volver de nuevo a querer el poder, no solo sobre nosotros mismos, sino el poder sobre las situaciones, las ideas, los seres y sobre todo los que tienen el poder. Es sorprendente, pero algo así se siente cuando venías a descansar, a terminar de escribir un libro y te encuentras con que surge de uno mismo una sensación de ganas de lucha que en principio nos sorprende, pero que vemos que merece la pena, por muy duro que pueda ser. En los tiempos que corren, ¿qué es lo más importante? Y por eso merece la pena que, aunque uno viva en una ciudad pequeña, piense que en una ciudad pequeña también se puede estar en el mundo e incluso ayudar a que el mundo vaya mejor. Hay ciudades, regiones, países que no tienen las materias primas suficientes, ni la energía suficiente, ni el conocimiento suficiente. Pero lo que es indudable es que todos, por pequeño sea el lugar en el que estamos, podemos disponer de conocimiento. Es el único factor económico, es el único elemento de la economía que aumenta precisamente incrementando el conocimiento. Por lo tanto, igual da estar en una ciudad pequeña que estar en una ciudad mediana y estar en una ciudad grande. Solo hace falta disponer de las tecnologías de información y comunicación que sin duda de ninguna clase tenemos a nuestra disposición. ¿Qué problemas hay? ¿Qué tiene que hacer una ciudad como Jaca, que tiene que soportar un alcalde autoritario, y otras muchas ciudades, las 731, si no recuerdo mal, ciudades que hay en Aragón? ¿Qué tienen que hacer para acabar con alcaldes autoritarios que hacen lo que les da la gana? Pues sencillamente exigir que se respeten todas las leyes que nuestra Constitución nos da para poder vivir en un Estado de Derecho. La libertad de información, el poder poner pancartas en mitad de la calle Mayor o donde sea, tiene que ser una cosa sagrada, tanto aquí como en Monzón, como en Binéfar, como en Zaragoza capital. No tiene que haber ninguna restricción a la información. No debe haber ninguna restricción a los datos, que los datos puedan correr, porque los datos son la base del conocimiento. Jaca, como decía, tiene grandes problemas y de eso hablaremos en los próximos días. De momento, simplemente concretaremos que hay un ayuntamiento con 6 concejales del Partido Socialista, 5 del Partido Popular, lo que llamamos el bipartidismo, 2 del PAR, un partido que se acopló y ha negociado con el PSOE y el PE a lo largo de los tiempos y, por lo tanto, si los unos tienen culpas, ellos correrán con las mismas. La CHA, 2 concejales. O sea, 15 concejales tiene Jaca. En la ciudad, en teoría, hay unas 15.000 personas o 15.000 residentes, aunque luego a la hora de votar, pues suelen votar más o menos unas 6.000 personas. Quiere decir, no se vota mucho.
Más bien se vota bastante poco. Pero la realidad es que con 2.000 votos un alcalde puede hacer y deshacer lo que le da la gana en Jaca. Hablaremos de cosas muy concretas de Jaca, hablaremos de la vertiente norte, de la maldita manía de hacer una autovía o continuar la A23 con la A21 por un lugar que nunca debieron ni siquiera pensar. Hablaremos mucho porque eso sería muy dañino para esta ciudad, una ciudad en la que el turismo es seguramente, hasta hoy por lo menos, algo muy importante. Nosotros queremos convencer a la gente de que se pueden hacer otras cosas diferentes para hacer una ciudad más interesante. Pero sigamos hablando de lo que va a pasar en Aragón. En Aragón, lógicamente, igual que en Andalucía, hay dos partidos nuevos que se llaman Ciudadanos, que ya llevaba un tiempo funcionando y con representación en la autonomía, y ha surgido sorprendentemente un partido Vox, que también va a tener bastantes cosas que decir, por lo que parece, dadas las encuestas que ya hemos realizado y las extrapolaciones que hemos hecho con los datos que ofrece Andalucía. Es curioso que hay una serie de temas importantísimos y otros menos que han influido en que la gente cambiara el sentido de su voto. Sorprendentemente, lo que ha supuesto Andalucía, aunque la gente no lo sepa y aunque los mismos afectados no lo sepan, especialmente el Partido Socialista, de la que es secretario general un señor llamado Pedro Sánchez, que jamás debió serlo, ni los socialistas se dan cuenta de lo que realmente ha pasado. Y es que, curiosamente, la izquierda ha caído en Andalucía, pero fundamentalmente por los problemas que la presidencia del gobierno, tanto en las manos del Partido Socialista como en las manos anteriores del Partido Popular, ha permitido que Cataluña poco a poco se fuera convirtiendo en una región en la que el independentismo hace lo que le da la gana. En Andalucía se ha votado contra lo que estaba pasando en Cataluña. En Andalucía se ha votado contra que el presidente de gobierno vea que todo un día como el de ayer, una autopista está completamente cortada por los escuadrones de los CDRs, por no decir de los escuadrones nazis. Los escuadrones de los CDR han cortado una autovía durante todo un día y ni el gobierno de la Generalitat ni el gobierno de España ha hecho absolutamente nada. Eso no había ocurrido antes de las elecciones, pero sería un motivo más para volver a votar contra el Partido Socialista y contra el Partido Popular. Cataluña ha sido importante y Cataluña seguirá siendo importante si este gobierno no interviene decididamente y acaba ya con las veleidades independentistas, puesto que ni Cataluña ni España se puede permitir en estos momentos jugar a nacionalismos trasnochados. Hay un libro que deberíais leer que se titula, lo tengo aquí, 21 lecciones para el siglo XXI, de un autor llamado Harari, un autor interesantísimo, una persona joven pero con una capacidad de analizar la humanidad, al Homo sapiens y los grandes cambios que se están produciendo en este momento, que merece la pena leerlo para los grandes temas encontrar al menos una respuesta. En estos momentos que el nacionalismo catalán insista que son una raza aparte, cuando la ciencia, la tecnología, pero sobre todo los grandes avances científicos nos dicen que la humanidad en estos momentos constituye una única civilización, resulta demencial pensar que los catalanes tienen una identidad, como decir que los aragoneses tienen una identidad, incluso me atrevería a decir los europeos tienen una identidad. La identidad que tenemos hoy día es la identidad de la humanidad,
una única civilización, tengamos el color que tengamos, el pelo que queramos, seamos altos o bajos. La realidad es que hoy día el nacionalismo no tiene ningún sentido. Y además se puede y se demuestra que el nacionalismo no es natural con la forma de ser del Homo sapiens. No está basado en la biología humana. No hay nada que apoye los nacionalismos. De hecho, lo que sí que hemos visto es que los nacionalismos no nos crean más que grandes problemas. Aquí llamaría la atención a la CHA y al Partido Socialista, que este año hicieron una ley de derechos históricos en Aragón que es una aberración científica e intelectual, como han demostrado y razonado gente eminente que la hay en Aragón a montón, como por ejemplo el historiador Guillermo Fatás y tantos otros. Nacionalismo caput. Explicaremos en los próximos tiempos bastante del nacionalismo. Los 21 lecciones para el siglo XXI nos habla de miles de temas. Antes de este libro escribió otros dos. El uno se titulaba Homo sapiens y el segundo Homo Deus. Y también son libros que merecen la pena que leáis, porque si no se aprovecha el surgimiento de un genio para aprender lo que él ha sacado adelante simplemente con una colaboración de científicos de gran prestigio, la verdad que si no aprovechamos lo que nos ponen a nuestra disposición somos verdaderos idiotas. Decíamos que en Aragón va a cambiar todo. Claro que va a cambiar, hasta el punto de que el próximo gobierno ya no estará presidido ni por nadie del Partido Socialista ni nadie del Partido Popular. Las encuestas y las proyecciones que hacemos de Andalucía nos permiten ver con claridad que los problemas en Aragón son ligeramente distintos, pero en el fondo todas aquellas aberraciones que ha ido defendiendo la izquierda a lo largo de estos últimos 20 años van a estar otra vez sobre la mesa. Yo a Ciudadanos le he propuesto un programa para todo Aragón con 7 ejes de funcionamiento que pueden gustar a los aragoneses y que seguramente merecen la pena. 7 ejes que tienen que ver, y no trataremos de no alargarnos más de la cuenta, tienen que ver con las ciudades, sobre todo con las 20 ciudades de más de 5.000 habitantes que hay en Aragón, con las diputaciones provinciales, verdaderos cortijos en las que los presidentes de las diputaciones hacen lo que les da la gana, algo muy natural en la política española de los últimos 40 años, y por lo mismo también habrá grandes cambios en la Diputación General de Aragón. Pero, ¿qué hay que ofrecer a los aragoneses? En mi opinión, muy simple, pero muy eficaz. Aragón necesita modernizarse en todos sus ámbitos. Luego, Vox tendrá sus planteamientos. Ciudadanos debería hacer un acuerdo con los aragoneses, un pacto para modernizar Aragón, para modernizar sus administraciones, para modernizar sus empresas, para modernizar sus sindicatos, para modernizar, por descontado, la universidad, los centros de enseñanza media y los centros infantiles, todos los centros y todos aquellos lugares que se dedicaban para la investigación tienen que modernizarse y cambiar. Sin dudas de ninguna clase, si hablamos de que lo único de que disponemos en una ciudad tan pequeña como Jaca es el aumentar el conocimiento entre todos, si todos aumentamos nuestro conocimiento, si todos nos molestamos en leer el libro que os he dicho de Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI, por ejemplo, o el libro Postcapitalismo de Paul Mason, o tantos y tantos libros como por ejemplo El Capital de Tomás Piketty, o En deuda de Greber, o el libro que acaba de sacar Roddick, que nos explican lo que ha pasado en el mundo, por qué la hiperglobalización ha traído problemas tan serios en estos momentos, que en el fondo son en buena medida, esa hiperglobalización es culpable de los nacionalismos que surgen, que además que no tienen horizonte ni sentido.
pero es obligatorio incrementar el conocimiento para, desde ese conocimiento y una buena información, tratar de hacer la vida más atractiva e interesante en las ciudades pequeñas, en las medianas, en las grandes, en las autonomías y, por descontado, en Europa. De aquí a las elecciones hablaremos de todo, también de Europa. Europa está pasando unos momentos terribles, como nunca. En Europa hay una gran división. Macron está pasándolo mal en Francia, muy mal. Y seguramente no solo tiene que ver con las políticas que se han desarrollado en Francia, sino tiene que ver con que la soberanía francesa, tan defendida a lo largo de la historia por gente como Mitterrand, de Gaulle, etc., la soberanía que ahora ha tratado de defender Macron, ha pisado callos a gente muy importante y poderosa. Yo no creo que una manifestación, unas manifestaciones como las que se están produciendo en Francia ahora y como antes se produjeron en Ucrania o se han producido en el norte de África, yo no creo que esas manifestaciones, esos movimientos surjan simplemente a través de Internet. Internet es importantísimo, por descontado. En Internet tenemos toda la información, todo el conocimiento que se ha creado en los últimos 50 años. Pero no creo que estas manifestaciones surjan de Internet. En Internet hay mucha basura. En Internet hay cosas interesantes, pero la mayor parte de los temas son basura, pero gran basura. Y sin embargo, ¿qué puede haber ocurrido en Francia para que haya unos movimientos tan fuertes, aparte de unas decisiones equivocadas? Los malpensados siempre vemos la mano de alguna potencia económica que de alguna manera tiene capacidad para movilizar a estudiantes, a gente joven, a gente de clase media que está pasándolo mal, pero que sin embargo lo que pretende en el fondo es seguramente romper cualquier posibilidad de que Europa vaya adelante. Macron ha dicho estos días que hacía falta en Europa unos ejércitos para defenderse de Estados Unidos, de Rusia, de China. El presidente Juncker, el abuelo Juncker, ya en sus días últimos, ha tenido un periodo fatal como presidente de la Unión Europea. El presidente Juncker también decía el otro día que había que plantear la batalla del euro contra el dólar. Otro presidente inconsciente. Deben ser los años que no les deja ver lo que realmente ocurre. Pero lo cierto es que Europa tiene serios problemas y lo veremos también en los próximos tiempos. También Vox y Ciudadanos estarán en esas elecciones con los partidos que había antes. Concluyo con la recomendación. Harari merece la pena que lo leáis. A Piketty también merece la pena que lo leáis. Y entonces vamos a seguir hablando un poco de algunas cosas que seguro que no os ha contado nadie y que merece la pena que sepáis, porque también en un pueblo pequeño se puede estar enterado de lo que está pasando en el mundo. Vamos a hablar de qué podría pasar con las riquezas de la gente y qué riquezas hay en Aragón, en Jaca, en España, en Europa, en el mundo, y qué movimientos de riqueza se pueden producir en los próximos tiempos, porque ya surgen cisnes negros suficientes como para ver que algo va a pasar en los próximos tiempos. Voy a dar unos datos. Yo llevo 5 años diciendo que los bancos centrales están quebrados. Desde el año 2008 fundamentalmente, aunque ya lo estaban antes. No solo he dicho eso, sino que también he dicho que los 24 grandes de inversión, y esto lo podéis encontrar también en Internet, siempre buscando a Ángel Gimeno Marín y preguntándoos simplemente lo que queráis. Problemas bancarios en el mundo, quiebra del sistema monetario internacional. ¿Qué pasará con el euro? ¿Qué pasará con el dólar? El euro, o mejor dicho, el oro se revalorizará. Todas estas cosas hemos hablado montones de veces, pero nunca había surgido lo que está pasando en estos momentos.
tres elementos que tenéis que tener en cuenta y que desde Jaca se pueden descubrir perfectamente simplemente informándose. El primero, la presidenta del Fondo Monetario Internacional recomienda a los bancos centrales que creen monedas digitales en todos los países o continentes del mundo. Sencillamente está planteando que puede haber problemas con el dinero fiat, el dinero que conocemos, el dólar, el euro, el rublo y todas las monedas que podáis imaginar. Estas monedas, como sabéis, hoy día no están respaldadas por ningún activo físico ni prácticamente por nada. Dinero fiat, que en el fondo no es más que un dinero en el que confiamos sencillamente porque cerramos los ojos y creemos en aquello creamos en el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es un mito en el que tenemos que creer por fuerza, falso de plena falsedad. Pero lo cierto es que el dinero fiat, el fiat ya sabéis que viene de alguna manera, de los textos del Génesis, hágase la luz, y la luz fue hecha, fiat. Eso es lo que quiere decir de alguna manera esa palabra, que en el fondo ha sido muy importante en la evolución de la humanidad, puesto que el dinero ha sido muy importante para la evolución de los negocios, para el crecimiento económico y para mil cosas más. Pero, sin embargo, en estos momentos, la presidenta del Fondo Monetario Internacional avisa: los bancos centrales deben crear monedas digitales, los bancos centrales deberán tener todos los habitantes de cada país tendrán que tener cuentas en los bancos centrales y tendrán que trabajar con esas monedas digitales. Un punto muy importante. Segundo punto importante que está surgiendo también en estos últimos tiempos. La familia Rothschild, la familia seguramente más poderosa del mundo en los últimos 150 años, la familia Rothschild ha puesto a la venta sus participaciones en la Reserva Federal, en los bancos de la Reserva Federal Americana y en otros bancos centrales del mundo. Sorprendente. Yo decía hace 5 años, los bancos centrales están quebrados, y decía, la familia Rothschild no es tan rica como lo era antes. Bien, ahora dicen que están vendiendo los bancos centrales. No sé cómo los venderán. Quiero decir, si los activos y los pasivos provocan que los pasivos son superiores a los activos en los bancos centrales por culpa de la crisis, como os acordaréis, de las hipotecas subprime y mil cosas más. Si los bancos centrales están quebrados, la fortuna de los Rothschild seguramente tiene serios agujeros en estos momentos. Segundo matiz, los bancos centrales parece que no son importantes para la familia Rothschild, que los ha controlado durante 150 años. La presidenta del Fondo Monetario Internacional dice que los bancos centrales tienen que dotarse de monedas digitales y que todos los ciudadanos debemos tener las monedas en los bancos centrales. Hemos estado mirando los esquemas de deuda de todos los países europeos y por descontado de España y de Aragón y de las autonomías españolas, siempre en deuda, siempre con déficit.